Buenas tardes y bienvenidos todos a Encrucijada Pagana. Mi nombre es Carlos Sánchez y junto a mi compañera Baelia seré el encargado de guiaros por estos senderos. Buenas tardes, Baelia. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Eris. Buenas tardes a nuestros oyentes. Hoy Encrucijada Pagana se adentra en los bosques de Europa para seguir las huellas de una criatura tradicionalmente admirada y temida, pero a menudo desconocida, el lobo. Conoceremos algo más de esta especie y su relevancia en las antiguas mitologías euroasiáticas. También os traeremos un cuento en el que, para variar un poco, los lobos son los buenos. Así que, queridos oyentes, queridos espectadores... Sí, con los ojos de la mente. Sí, Xavi no es un espectador. Así que acomodaos y continuad escuchando, que estas son las palabras dedicadas a todos vosotros de dos paganos en su peculiar cruce de caminos. Empieza la aventura. Hoy empezaremos el programa al revés, con la reflexión. Como comentamos en nuestro muro de Facebook, este programa es una colaboración para la campaña ambiental pagana Aprovecha el viaje, que anunciamos en diciembre, y que además de llevar a cabo acciones de limpieza, trata de informar al público, pagano o no, acerca de los entornos naturales, los seres que los habitan, el vínculo que mantenemos con ellos y la necesidad de cuidarlos, no solo por ellos, sino por nosotros mismos. Situados entre la luna llena de enero, llamada a menudo la luna del lobo, y la celebración de la Romana Lupercalia, que es el 14 de febrero, decidimos dedicar el programa a los lobos. Es una especie que ha sido admirada y temida desde los orígenes de la humanidad. La fascinación por estos animales ha llegado hasta nuestros días, en los que el lobo cuenta con más defensores que nunca, a pesar de haberse convertido en un gran desconocido. La semana pasada también nos llegaba la noticia de una página que se había hecho en Facebook en contra de los lobos, con imágenes explícitas de crueldad animal que animaba a terminar con la especie, obviamente sin pensar en las consecuencias que esto tendría. Aunque hagamos las denuncias correspondientes para solicitar el cierre de esta y otras páginas por el estilo, tenemos que recordar que el odio, especialmente el que surge del miedo, es un monstruo como la hidra, que cortas una cabeza y surgen otras 100. Para lograr un cambio real es necesario ir al corazón del asunto, ser capaces de dialogar, desarmar argumentos y educar en la importancia del respeto. Por eso, a través de este monográfico, queremos dar herramientas que permitan conocer mejor al lobo para poder defenderlo también mejor. Muy bien dicho. Y para muchos paganos, el lobo, precisamente este animal, se ha convertido, como veremos, que lo que fue en tiempos antiguos, en un símbolo de guía espiritual. Pero a menudo la imagen que se tiene de él es lejana e idealizada. Esto ocurre con muchas especies a las que se considera animales totémicos o de poder o sagrados en el paganismo actual. Al igual que sucede con nuestras sombras, se omiten los aspectos negativos o poco interesantes de los animales, porque vivimos ficticiamente, no creemos que estamos separados de ellos, cuando en realidad no es así. Un lobo, de hecho, cualquier especie, merece más que 4 líneas al pie de una foto, ¿no? Foto Facebook, oh sí, es mi animal de poder. O un papel estelar en una visualización, ¿no? Que todos aquí tenemos visualizaciones mágicas. El lobo no vive solo en nuestras mentes, es una criatura real que puebla los pocos bosques que nos quedan, por desgracia, y que a pesar de haberse adaptado de forma espléndida a los cambios, necesita aún de nuestra protección. Cuando sintamos el llamado de un animal de poder, o de un tótem, o de simplemente una especie que tiene algún significado para nosotros, si realmente creemos que hay algo que aprender de él, tendríamos que empezar preguntándonos qué sabemos de este animal en realidad, dónde vive, de qué se alimenta, cuáles son sus comportamientos característicos, o cuál ha sido su relación con el humano, pero también, sobre todo, qué necesita. Y solo así empezamos a crear, revivir u honrar un vínculo real en vez de una fantasía. ¿Vale? Es la diferencia entre imaginar que sales con alguien y salir con alguien. Exactamente. Y es lógico que si reclamamos un vínculo con el espíritu, entre comillas, ¿no?, del lobo o del oso, de la nutria, del pulpo, del ciervo, del roble, del haya, de la langosta o del gusano de tierra, da igual. Debemos estar dispuestos a dar de nosotros mismos desde el otro lado de este vínculo, ¿no? Es un, como dicen los romanos, un do des, te doy para que tú me des. A menudo esto implica romper con la idea culturalmente aceptada de que la naturaleza debe estar a nuestro servicio y asumir que en realidad lo que le hagamos nos lo hacemos en realidad a nosotros mismos. Y así que con estas palabras de pequeña reflexión, de que así en un principio empezar así con un buen pensamiento, os dejo con nuestra compañera Baelia, que hoy nos ha traído la mitología del lobo en diversos sitios. Creo que empezamos con Europa, ¿no? Sí, de hecho vamos a ver Europa, Asia, parte de Eurasia y norte de África, ¿no? ¿Y qué nos explicas del lobo? ¿Qué nos explicas? Vale, pues vamos a empezar comentando que el lobo es el animal que más se parece a los humanos en cuanto a comportamiento social. Los lobos son superpredadores del territorio que pueblan. Esto significa que no hay ningún animal
que sea predador de ellos. De los lobos adultos, obviamente siempre los cachorros pues pueden ser cazados por un oso o por cualquier otro animal, ¿no? Bueno, en principio los lobos son superpredadores del territorio que pueblan hasta que el humano se convierte en un cazador hábil y compite por las mismas presas. Lobos y humanos emplean técnicas de caza colaborativas y cuando hay necesidad de enfrentar condiciones especialmente duras, por ejemplo, pues climas muy fríos o falta de comida, diferentes familias, en el caso de humano, o manadas, en el caso de lobos, pueden agruparse en clanes mayores. Esto pasaba, por ejemplo, en el Paleolítico Superior, para seguir las rutas migratorias del reno, ¿no? Los humanos iban persiguiendo al reno, del que dependían. Del reno se aprovechaba todo, la piel, la carne, los tendones, dependían pues completamente de este animal. A modo de curiosidad, en Laponia, creo que es Laponia, sí, Finlandia, se siguen haciendo cosas con reno y de hecho tú vas allí y puedes comprar recuerdos hechos con reno. Es curioso, ¿no? Como te compras un cuchillo de reno, te compras un abrigo de reno, te compras una pata de reno. Y mira, ¿Para qué quieres una pata? ¿Y por qué no? Está bien, sí, dan suerte. No, pero es verdad. O sea, estamos hablando de, obviamente, cuando hablamos de las rutas migratorias del reno, tenemos que pensar que en el Paleolítico Superior el clima era una cosa completamente distinta a lo que es hoy. Estamos hablando de una época muy, muy fría. Esto iría del sur de Francia más o menos hacia el Cantábrico. La cuestión es que los humanos dependían del reno. El reno no estaba domesticado, es digamos, una semidomesticación. Lo van siguiendo, ahí se ejerce cierto control sobre las manadas, pero no es un control absoluto. Los hombres van siguiendo a los renos y los lobos también van siguiendo a los renos porque digamos que era la presa de la época. Los hombres... pues eso, seguían al reno. Ahora me he perdido. A modo de curiosidad, mientras Baelia se sitúa, la ruta que establecieron los renos, ¿no? Por todo el sur de Francia, que llegaron hasta Cantabria, más o menos. Eran más o menos en esa... Podemos hacer un recorrido mental. Es una ruta muy primitiva de lo que hoy en día se considera el Camino de Santiago, a modo de curiosidad, ¿no? Sí, es el Camino de Santiago prehistórico. Sí, de hecho es una del sur de Francia hasta Cantabria, de hecho eso es uno de los orígenes, ¿no? De hecho en el Atlántico se han encontrado conchas mediterráneas. Eso sí. Así que, de alguna manera, digamos, la historia que queda ahí, ¿no? En el aire, y de eso ya hablaremos otro día. Sí, Ahora, bueno, la cuestión es que situado? coinciden. Sí, que hace rato ya. Gracias. La cuestión es que los hombres primitivos y los lobos coinciden en estos territorios y tienen una manera similar de caza. Entonces, las manadas de lobos están organizadas jerárquicamente y cuentan con muchas estrategias de comunicación para evitar la violencia intergrupal, ¿vale? Los lobos son animales tímidos, pero sociales y curiosos. Entonces, estas características pudieron propiciar el acercamiento y convivencia entre lobos y humanos, del cual surgiría pues el perro, ¿no? Que es el primer animal que fue domesticado. Con la formación de las sociedades centradas en la agricultura y la ganadería, el lobo se convirtió en un rival, pero también en un símbolo de la naturaleza salvaje. Fue temido y respetado, ¿vale? De alguna manera hay una convivencia por las características, digamos, de comportamiento de los humanos a la hora de cazar, las características de los lobos como especie a la hora de cazar coincidieron y hay un acercamiento. Poco a poco esto se convierte por parte de algunos lobos en una domesticación, pero sigue habiendo un vínculo. Donde hay humanos hay lobos, por lo general. Entonces el culto al lobo está ya presente en la civilización neolítica y se documentan figurillas que representan tanto lobos como perros, ¿no? A veces estas dos especies no se diferencian mucho en cuanto a culto. También hay danzantes con máscara de lobo que se han encontrado, esto de un periodo neolítico. Estos objetos pueden corresponder tanto a iniciaciones en sociedades guerreras como a ceremonias estacionales durante las cuales los jóvenes visten máscaras de lobo. Estas ceremonias son comunes hasta época moderna en los Balcanes, en Rumanía y especialmente durante los 12 días que van de la Nochebuena a la Epifanía. ¿Vale? Este es un dato que recuperaremos más adelante cuando hablemos de licántropos. En su aspecto benéfico, el lobo, al que como hemos comentado a veces se confunde o asimila a otros cánidos, como puede ser el coyote, en Mesoamérica, el chacal, en el norte de África, pues es un símbolo de luz, ¿vale? Es un lobo celeste asociado a divinidades solares y del rayo. Representa las cualidades de fuerza y valor y aparece en numerosos mitos fundacionales de ciudades, dinastías y clanes. La loba, por su parte, encarna la maternidad y la protección. Como vimos hace un par de semanas, en la mitología romana, el lobo está asociado a Marte, dios de la guerra. Como el mismo dios, en otras zonas evocará también una idea de fuerza que se gasta con furor pero sin discernimiento. ¿Vale? O sea, hay como una asimilación de esta característica del lobo como un animal fúrico, aunque vemos que la especie en realidad no es así.
Más adelante veremos con más detalle cómo entre los pueblos del norte de Europa el lobo se asocia al furor en la batalla y como símbolo de iniciación en sociedades guerreras de todo el mundo. Pero vamos a empezar hablando de la loba madre. Sí, empecemos por el principio. El lobo en sí, el lobo en la mitología, por favor. En el mito fundacional de Roma, Rómulo y Remo son hijos de Marte y Rea Silvia, una vestal. La loba, por su parte, no es solo un símbolo asociado a Marte, sino que además es un símbolo de la naturaleza como madre protectora. Una de las funciones de la Lupercalia, celebrada a mediados de febrero, era posiblemente la rememoración del episodio con un sacrificio en la gruta del Lupercal, en el Monte Palatino, donde la loba habría amamantado a los gemelos. La ternura de la loba con sus crías es bien conocida y la loba aparece con frecuencia como nodriza de personajes fundacionales en la historia de los pueblos que le rendirán culto. Esta fama perdurará en las áreas rurales, en las que por muy mal que se llegue a hablar de los lobos ya en época cristiana, que son crueles, que matan niños, bueno, ya esto también lo veremos un poco en la leyenda, pues aunque se digan cosas muy bestias de los lobos, se asume que la loba es buena madre. Con sus crías tiene esta faceta de ternura, protección. Y es cierto, porque en el reino animal la loba es uno de los animales que con mayor facilidad es capaz de criar a cachorros de otras especies, incluida la humana. En una manada de lobos existe una única pareja reproductora, que son los lobos alfa, pero cuando han nacido los cachorros son criados como propios por el resto de la manada, ¿vale? Las hembras de la manada experimentan un, entre comillas, embarazo psicológico, que esto les ocurre a algunas perras también que luego pues, tienen problemas. En principio, pues es una característica, esto que viene de aquí de los lobos, que las lleva incluso a... ¿Qué te pasa, Carlos? Nada. No, es que me he acordado de una cosa. Está bien, te veo con Eris. Sí, vale. Hoy Eris está conmigo. Vale, bueno, pues eso, las hembras de la manada experimentan un embarazo psicológico que las lleva incluso a tener leche, y esto asegura la supervivencia de los pequeños en caso de que la madre biológica desaparezca. Cuando una loba encuentra un cachorro que cree abandonado, este mecanismo puede activarse antes de que el depredador, ¿no? Si una loba no tiene que alimentar a sus cachorros, no tiene hambre, no está en una situación, digamos, difícil de supervivencia, en caso de que encuentre un cachorro de cualquier otra especie, incluida la humana, pues le puede saltar este mecanismo de protección y de maternidad. Esto ha ocurrido con humanos, sobre todo en India, ¿no? Cuando las mujeres trabajaban en los campos, dejaban a los bebés en los márgenes. Y el caso más conocido es el de Amala y Kamala, que fueron dos niñas rescatadas en los años 20 de una manada de lobos. O sea, ya estaban viviendo con ellos y ya llevaban un tiempo allí. Aunque esporádicamente pues van saliendo algún caso esto de niños ferales que han sido criados sobre todo por lobos. Hay otras especies que también los han adoptado, pero la principal son los lobos. Los niños que se crían con lobos adquieren un estatus de lobezno en el grupo. Esto les permite quedar a resguardo de represalias por parte de otros miembros de la manada. Su madre loba los protege. La leche de la loba es muy nutritiva y si ellos siguen mamando, la producción de la leche puede prolongarse más allá del periodo común. Por otro lado, otro de los factores que ayudan a que los niños puedan sobrevivir en estas condiciones es que los lobos adultos tienen la costumbre de regurgitar la carne predigerida para sus cachorros. Los niños salvajes, una vez capturados, ¿no? Cuando los rescataron, pues habían llevado a cabo un aprendizaje, ¿no? Entre los lobos, aullaban y arañaban a sus cuidadores, imitaban las expresiones faciales de los lobos, por ejemplo, retorcían los labios para indicar descontento o jadeaban cuando hacía calor. Preferían dormir de día y moverse en la oscuridad, preferían la carne cruda, la cocinada, imitaban los sonidos de animales y hacían guaridas, o sea, se fabricaban como nidos. Curioso. Entonces, había una comunicación muy primaria, si quieres, pero bueno, que a esto de, la capacidad de las lobas para actuar como nodrizas, pues habría que sumar que en Roma y otras culturas antiguas no era infrecuente el nacimiento de hijos no deseados que en vez de ser reconocidos y legitimados por sus padres, eran abandonados a su suerte fuera de la civilización. O sea, no era infrecuente que una familia de pastores o viajeros encontrara a los bebés y se apiadara de ellos y se los llevara. Entonces, si juntamos por un lado la capacidad de las lobas y por otro lado la curiosa costumbre de dejar a los niños por los caminos cuando no los querías, pues pudo darse más de un caso de que los niños acabaran en una manada de lobos y en lugar de ser comidos, pues sobrevivieran unos años, ¿no? Tampoco hay que esperar que llegaran adultos y... Sí, no existe Tarzán de los lobos. Ajá, pero si te das, por ejemplo, en muchas mitologías, y lo vamos a ver ahora, el niño pasa un periodo con los lobos y luego unos pastores lo recogen y lo crían. Es lo que pasa con Rómulo y Remo y pasa con otros niños, ¿no? Pero puede ser, pues son historias que se conocen y que poco a poco van
pues tomando la forma de mito. Y, o sea, entonces también existen, igual que existen seres criados por los lobos, ¿no? O sea, personas criadas por los lobos, también existen gente que dice descender del lobo, ¿no? Sí. Muchos pueblos antiguos se consideran descendientes de lobos y conservaron huella de ello en sus nombres. Por ejemplo, los dacios, los hircanos que estaban en el Mar Caspio, los orcas entre los frigios, los licaones en Arcadia, los lucanos de la Italia meridional, los hirpinos itálicos, y en España tenemos los louquentoi y los lucenses en la Galaecia celtíbera. Esto puede enlazarse con la imagen del lobo como proscrito o fugitivo cuando los pueblos derivan de migraciones forzadas desde otros territorios próximos. ¿Vale? Nuevamente, pues tenemos un caso que tiene un reflejo en el comportamiento del lobo, porque en una manada de lobos solo puede haber, como comentábamos antes, una pareja reproductora. Cuando hay territorio y caza suficiente, lo normal es que la pareja pues, que va inmediatamente después en la jerarquía, se llama la pareja beta, se escinda del grupo para buscar un territorio propio. Y cuando se van, pues suelen llevarse consigo algunos miembros del grupo. Por otro lado, un lobo puede ser expulsado de la manada. Por ejemplo, pues cuando intentan ocupar el lugar del lobo líder sin éxito, hay un combate, son muy raros, no son muy frecuentes, pero si llegan a enfrentarse y no consigue vencerlo, pues obviamente hay un, entre comillas, castigo por parte del resto de la manada por haber alterado el orden sin motivo. Exacto. Entonces sería la imagen del lobo solitario. Cuando los lobos abandonan una manada, por un destierro, por un castigo, pueden unirse más adelante a otra manada o crear una manada propia con otros solitarios que se van encontrando. Entonces, podría haber un paralelismo entre la formación de nuevos pueblos entre los humanos y este comportamiento que hay entre los lobos. Uh-huh. Como símbolo solar, en Grecia el lobo se asocia fundamentalmente al dios Apolo, ¿vale? Delfos antes se llamaba Liconia y había sido fundada por los supervivientes de un diluvio, obviamente la fundación mítica, ¿no? Habría sido fundada por los supervivientes de un diluvio que fueron guiados por los aullidos de los lobos. Pausanias narra una historia en la que un lobo mató a un saqueador del santuario de Apolo. Este lobo no dejó de aullar hasta que las gentes acudieron al lugar y encontraron el tesoro secuestrado, devolviéndolo al templo y erigiendo allí un lobo de bronce junto al altar mayor. En otro episodio, Apolo tuvo un hijo con Arce, que era hija del rey Minos. Fue abandonado el niño en un bosque y allí fue alimentado por los lobos hasta que unos pastores lo encontraron y lo criaron. Al llegar a la edad adulta, Mileto, que así se llamaba el niño, fue a Caria y por su valor y méritos atrajo la simpatía de la princesa Idotea y del padre de esta, el rey Eucio. Tras casarse con ella, Idotea fue sucesor del trono y fundó la ciudad de Mileto en Asia Menor. Pues es exactamente igual la historia de Rómulo y Remo, sí, pero más sencillita. ¿Vale? En su función relacionada con los cielos y con el rayo, el lobo también fue una de las formas atribuidas a Zeus, sería Zeus Licaios, a quien se propiciaron sacrificios para poner término a las sequías y plagas naturales de cualquier especie. Esto lo podemos ligar con las tradiciones euroasiáticas, muy bien. Sí, son dinosaurios asiáticas. Bueno, por ejemplo, en Mongolia, el lobo azul o lobo celeste simboliza el rayo y es la pareja de la cierva blanca que representa la tierra, la unión sagrada de tierra y cielo. Se supone que esta unión del lobo azul y la cierva blanca, pues además de crear el mundo, es el origen de la dinastía Khan, de la cual desciende Genghis Khan. En Asia Central, pues como existen muchos mitos acerca del emparejamiento entre un padre o madre lobo y un humano, que da origen a una nueva comunidad. Estos mitos podrían derivar de un culto totémico muy antiguo en el que el humano ocupa el lugar de los mejores cazadores, heredando los atributos de la caza. ¿Vale? Es lo que comentábamos al hablar de la religión en Roma, que a su vez era heredera de una religión romana primitiva. Pues muchos cultos clásicos vienen de una herencia pues mucho más primitiva, ¿no? Y van transformando poco a poco los elementos. El culto al lobo en este caso pues tiene unos orígenes claramente chamánicos en muchas ocasiones. Entre los turcos de la región de Altai hay una leyenda que explica cómo un pueblo fue masacrado salvándose solo por descuido un niño que fue recogido por una loba llamada Asena, quien lo protegió en su guarida. Posteriormente, la loba se convertiría en su mujer y la descendencia de ambos sería híbrida. Entre sus cachorros, Ashina sería el fundador del clan nómada del mismo nombre. Cada año se ofrecían sacrificios en la gruta en la que la loba habría dado a luz a los antepasados, lo que nos recuerda a las Lupercales romanas.
Eso, al igual que entre los romanos, entre los turcos de Altái el lobo es un símbolo propiciatorio de fecundidad. Y se le hacen rituales, todo. Las mujeres que no pueden tener hijos es a quien piden pues esta capacidad para tener hijos. Como otros cánidos, el lobo se asociará también a la muerte y a los infiernos. En la mitología griega está la loba mormólice. ¿Vale? La loba mormólice es un poco, más que ser una criatura mitológica, es un asustador infantil. Es como hablar del lobo feroz. ¿Vale? Pero pues es curioso porque se suponía que la loba mormólice era la nodriza de Acaronte, el arquero de los infiernos. También Hades, señor de los infiernos, se reviste con un manto de piel de lobo y entre los etruscos el dios de la muerte tiene orejas de lobo. ¿Vale? Esto pues puede recordarnos un poco a la imaginería egipcia. Entre los egipcios, además de Anubis, había un dios lobo del inframundo y de la guerra llamado Upaput, que es el que abre camino, encargado de guiar la barca del sol en su desplazamiento nocturno. Upaput fue representado en forma de perro de chacal negro con la cabeza blanca. Sus atributos de guerrero fueron una maza y un arco. ¿Vale? Aquí, pues, obviamente, no sé si en la época habría lobos en Egipto. Perros seguro que sí. Pero, pues, depende un poco de cuál fuera el clima. Ahora mismo no, tampoco te puedo asegurar que hubiera lobos. Lo importante es que los griegos sí lo interpretaron como un lobo. O sea, a Upaput se le dio la interpretación del lobo y pusieron el nombre de Licópolis a su ciudad. Según Diodoro de Sicilia, un ejército de lobos habría detenido una invasión etíope sobre el territorio y el nombre conserva el recuerdo de la victoria de los lobos sobre el enemigo. Upaput acompaña a Osiris como guerrero en su viaje a las tierras remotas. Era invocado por los soldados para que les protegiese y abriera los caminos, como lo hacía con la barca solar de Ra y con los muertos en la Duat, en el más allá. Cuando el dios lobo era invocado por los vivientes, los conducía por múltiples pruebas hasta llegar al camino de los bienaventurados, donde Osiris los acogía e impartía sus enseñanzas. Entonces aquí vemos como el lobo conduce no solo a los muertos, sino que adentra a los vivos en el descenso hacia la oscuridad iniciática, guiándolos por el camino adecuado para evitar su extravío o bien haciéndoles superar diversas pruebas, actuando al mismo tiempo como mentor y como guardián de los misterios que entrañan la oscuridad en la que él ve, porque está la creencia de que los lobos ven en la oscuridad. ¿Es cierto? ¿Ven en la oscuridad los lobos? Pues sí, bueno, ven mejor que nosotros, ¿verdad? No es que tengan ahí una night shot. No. Pero sí. ¿Pero los gatos ven mejor que los lobos? Creo que sí. De hecho, es que tengo entendido, por ejemplo, que los lobos ven bastante bien en la oscuridad, pero que los gatos ya son la leche. Por ejemplo, o sea, y que es curioso, ¿no? Como, sin embargo, como hay habido animales más nocturnos que el lobo, sea el lobo el que se le haya atribuido esta capacidad de guiar en la oscuridad. Es muy interesante. ¿Qué nos explicas ahora de la mitología escandinava? Empezamos con la mitología escandinava. En la mitología escandinava, la boca del lobo es un símbolo de reintegración cíclica. Skoll y Hati son gigantes en forma de lobos que persiguen al sol y a la luna, causando los temidos eclipses. Pero el más conocido de los lobos de la mitología escandinava es Fenris, hijo de Loki y, según versiones, padre de los anteriores, ¿no? De Skoll y de Hati. En la mitología escandinava, los ases, por favor, quien no sepa qué son los ases, puede recuperar. Que se remita a nuestro programa de los dioses germanos. Exacto. Y de la mitología escandinava, ¿no? ¿Hay otro también? Exactamente. Vale. Bueno, los ases sabían que Fenris sería el causante del fin del mundo, aunque en un principio pues solo era un cachorro. Cuando creció y fue difícil de controlar, pues hubo varios intentos frustrados por encadenarlo, hasta que los dioses del Asgard pidieron a los enanos que fabricaran una ligadura irrompible. Gleipnir, que a modo de curiosidad es una cosa que a mí personalmente me encanta de la mitología escandinava. Las cadenas que forjaron los enanos para atar a Fenrir estaban hechas de las cosas que nos pueden ser vistas y aquello que no puede ser que no puede ser cogido, como la barba de una mujer, las raíces de una montaña, los pasos de un gato, la respiración de un pez. Pues eso. Con esas cosas hicieron la cadena, que era irrompible. Y dijeron a Fenris que debía dejarse atar para probar si podía romper la cinta. Fue un poco como un reto. Desconfiado, el lobo consintió a condición de que uno de los dioses pusiera la mano en su boca durante todo el tiempo que durara la prueba. Pero no se fiaba, como ya lo habían intentado atar un par de veces, pues no tenía la cosa muy clara. El único en consentir fue Tyr,
quien extendió su mano derecha y la metió en la boca del lobo. Los otros dioses ataron a Fenris, quien empezó a debatirse cada vez más ferozmente, y al darse cuenta de que le habían tendido una trampa, cerró su boca y le cortó la mano a Tyr. Fenris solo se liberará en el Ragnarok, al final de los tiempos, para matar a Odín y morir a manos de Vidar, el hijo de Odín. A pesar de esta oposición con Fenris, Odín, el dios principal, también se asocia al lobo en múltiples ocasiones, llegando a adoptar su forma. A Odín lo acompañan siempre dos lobos. Gere y Freke. Ahí está. Es que la pronunciación siempre me hace dudar. Gere y Freke, que significan glotón y voraz. Ajá. A los que alimentan el banquete de los guerreros del Valhalla con la carne que él no necesita. También las valquirias, espíritus femeninos que escogen a los caídos en batalla, tienen a lobos por montura. En este punto podemos recordar que en el programa de la caza salvaje veíamos que tanto las valquirias como Odín o Wotan eran en origen divinidades funerarias. La imagen de los lobos y los cuervos, que son animales asociados a Wotan, pero curiosamente también a Apolo, tanto el lobo como el cuervo, rondando los campos de batalla, pues pudo recordar esta imagen más funeraria. Como comentamos entonces, para horror de los cristianos y para contribuir a alimentar la leyenda negra sobre los lobos, es una especie que puede especializarse en una presa. Entonces, después de grandes batallas prolongadas por mucho tiempo, los lobos de un territorio podían acostumbrarse a la carne humana obtenida sin dificultad alguna de los caídos en batalla. Esto hacía no solo que creciera el número de lobos, sino que cuando no había cadáveres humanos los fueran a buscar. Y por supuesto, antes que cazar humanos, lo que hacían los lobos era irlos a desenterrar a los cementerios. Entonces cometían un acto que desde, digamos, la mirada cristiana, y yo creo que no solo cristiana, debía ser súper sacrílego, ¿no? Bueno, ahí tenemos la explicación, ¿no?, de por qué los lobos se asocian a los campos de batalla y a estas cosas. Bueno, pues muchas gracias por toda la información que nos has dado, Baelia. Y ahora pasamos a un pequeño descanso musical y en el que seguiremos aquí en Encrucijada Pagana con El Lobo. The sun would set, the trees were dead, and the rivers were none. And
Vale. Pues ya volviendo de la pausa musical, vamos a leer el mito de hoy. En realidad es un cuento. Es un cuento recogido por Alexander Afanasiev, que nació en 1826 y murió en 1871. Afanasiev fue un folclorista ruso que señaló el folclore como una mina de información respecto a la mitología pagana más antigua. Ganó un lugar destacado en la historia eslava gracias a sus recopilaciones de cuentos populares publicados entre 1855 y 1863. Afanasiev fue censurado por las autoridades rusas debido a que consideraron sus temas profanos o blasfemos, y acabó su vida pobre y enfermo de tuberculosis a la edad de 45 años. El presente cuento tiene como protagonista un lobo, si bien en la versión checa del mismo es protagonizado por un zorro. Y esta versión protagonizada por un zorro es la que popularizaron los hermanos Grimm. Nosotros hemos preferido la versión de Afanasiev porque en ella vemos ecos de mitologías y creencias más antiguas. O sea, los que ya tengáis un poquito el oído acostumbrado a historias tanto de antiguos ritos como de cultos chamánicos, vais a encontrar muchos detalles y mucho simbolismo, pues que creíamos que, aunque sea una historia un poquito larga, vale la pena recuperar. La historia se llama Iván y el lobo gris. Una vez, en tiempos remotos, vivía el zar Vislav con sus 3 hijos, Demetrio, Basilio e Iván. Poseía un espléndido jardín en el que había un manzano que daba frutos de oro. El zar lo quería tanto como a las niñas de sus ojos y lo cuidaba con gran esmero. Llegó un día en que se notó la falta de varias manzanas de oro, y el zar, desconsolado, llegó a enflaquecer de tristeza. Al verlo así, sus hijos le dijeron: «Permítenos, padre y señor, que montemos una guardia cerca de tu manzano predilecto». «Mucho os lo agradezco, queridos hijos», les contestó, «y al que logre atrapar al ladrón, le daré como recompensa la mitad de mi reino, y a mi muerte será mi único heredero». La primera noche le tocó hacer guardia a Demetrio, quien apenas se sentó al pie del manzano se quedó profundamente dormido. Por la mañana, cuando despertó, vio que en el árbol faltaban aún más manzanas. La segunda noche fue el turno de Basilio, a quien le ocurrió lo mismo. Al final, le llegó la oportunidad a Iván. No bien acababa de sentarse al pie del manzano cuando sintió un gran deseo de dormir. Se le cerraban los ojos y daba grandes cabezadas, pero, haciendo un esfuerzo, se puso en pie, se apoyó en el arco y quedó así en guardia esperando. A medianoche se iluminó de súbito el jardín y apareció, no se sabe por dónde, un pájaro de fuego, que se puso a picotear las manzanas de oro. Iván tendió su arco y lanzó una flecha contra él, pero solo logró hacerle perder una pluma y el pájaro pudo escapar. Al amanecer, cuando el zar despertó, Iván le contó quién hacía desaparecer las manzanas de oro y le entregó al mismo tiempo la pluma. El zar dio las gracias a su hijo menor y elogió su valentía, pero los hermanos mayores sintieron envidia y dijeron a su padre: «No creemos, padre, que sea una gran proeza arrancar a un pájaro una de sus plumas. Nosotros iremos en busca del pájaro de fuego y te lo traeremos». Reflexionó el zar unos instantes y al fin consintió en ello. Demetrio y Basilio se pusieron en camino y no se supo más de ellos en mucho tiempo. Iván pidió también permiso a su padre para que lo dejase partir, y aunque el zar trató de disuadirle, tuvo que ceder al fin en sus ruegos. Después de atravesar extensas llanuras y altas montañas, Iván se encontró en un sitio del que partían 3 caminos, y donde había un poste con la siguiente inscripción: «Aquel que tome el camino de enfrente no llevará a cabo su empresa, pues perderá el tiempo en diversiones. El que tome el de la derecha perderá su caballo, pero conservará la vida. Y el que siga el de la izquierda morirá». Tras reflexionar un rato, Iván tomó al fin el camino de la derecha. Siguió adelante, hasta que de pronto apareció un lobo gris que, abalanzándose sobre su caballo, lo despedazó. Ileso, Iván continuó su camino a pie, hasta que, cansado, se detuvo para tomar aliento, pero le invadió una gran pena y rompió en llanto. Entonces se le apareció de nuevo el lobo gris y le dijo: «Siento haberte privado de tu caballo, Iván. Monta sobre mí y dime dónde quieres que te lleve». Iván montó sobre el lobo y pidió que lo llevase donde se encontrara el pájaro de fuego. Rápido como el viento, el lobo no se detuvo hasta llegar al palacio del zar Dolmat. Allí dijo a Iván: «Escala este muro que rodea un jardín en el que está el pájaro de fuego, encerrado en su jaula de oro. Llévate al pájaro, pero guárdate bien de tocar la jaula». Iván franqueó el muro y se encontró en medio del jardín. Sacó el pájaro de la jaula y se disponía a salir,
cuando pensó que sería incómodo llevarlo sin jaula. Decidió, pues, llevársela también. Pero apenas la hubo tocado, sonaron 1000 campanillas que pendían de infinidad de cuerdecitas tendidas en la jaula. Esto despertó a los guardianes, que apresaron a Iván y lo llevaron ante el zar Zolmat, el cual le dijo enfadado: «¿Quién eres? ¿De qué país provienes? ¿Cómo te llamas?» Iván contó al zar Zolmat toda su historia y el zar le dijo: «¿Te parece digna del hijo de un zar la acción que acabas de realizar? Si hubieses venido a mí directamente y me hubieses pedido el pájaro de fuego, yo mismo te lo habría dado. Pero ahora tendrás que ir a 1000 leguas de aquí y traerme el caballo de las crines de oro, que pertenece al zar Afrón. Si consigues esto, te entregaré el pájaro de fuego, y si no, no te lo daré». Volvió Iván junto al lobo gris, que al verle le dijo: «¡Ay, Iván! ¿Por qué no hiciste caso de lo que te dije? He prometido al zar Zolmat que le traeré el caballo de las crines de oro y tengo que cumplirlo, porque si no, no me dará el pájaro de fuego». «Bien. Ay, pues móntate otra vez sobre mí y vamos allá». Y más rápido que el viento se lanzó el lobo gris. Por la noche se hallaban ante la caballeriza del zar Afrón y otra vez habló el lobo: «Entra en esta cuadra. Los mozos duermen profundamente. Saca de ella el caballo de las crins de oro, pero no vayas a coger la rienda de oro, porque si lo haces tendrás un gran disgusto». Iván entró con gran sigilo, desató al caballo y miró la rienda, que le gustó tanto que, sin poderse contener, alargó un poco la mano con intención tan solo de tocarla. No bien la hubo tocado cuando empezaron a sonar todos los cascabeles y campanillas que estaban atados a las cuerdas tendidas sobre ella. Los guardianes se despertaron y atraparon a Iván y lo llevaron ante el zar Afrón, que al verlo gritó: «Dime de qué país vienes y cuál es tu origen». Iván contó de nuevo su historia, a la que el zar hubo de replicar: «¿Y te parece bien robar caballos siendo hijo de un zar? Si te hubieses presentado a mí, te habría regalado el caballo de las crines de oro, pero ahora tendrás que ir lejos, muy lejos, a 1000 leguas de aquí, a buscar una princesa, la bella Helena. Si consigues traérmela, te daré el caballo y también la renda, y si no, no te lo daré». Prometió poner en práctica la voluntad del zar y salió. Al verlo, el lobo gris le dijo: «Ay, Iván, ¿por qué me has desobedecido? He prometido al zar Afrón que le traeré a la bella Helena. Es preciso que cumpla mi promesa, porque si no, no conseguiré tener el caballo. Bien, no te desanimes, que también te ayudaré en esta nueva empresa. Monta otra vez sobre mí y te llevaré allá». Montó de nuevo Iván sobre el lobo, que salió disparado como una flecha. Se detuvo ante una verja dorada que cercaba el jardín de la bella Helena. Al detenerse, habló de este modo a Iván: «Esta vez voy a ser yo quien haga todo. Espéranos a la bella Helena y a mí en el prado, al pie del roble verde». Iván obedeció, y el lobo saltó por encima de la verja, escondiéndose entre unos zarzales. Al atardecer, salió la bella Helena al jardín para dar un paseo, acompañada de sus doncellas, y cuando llegaron junto a los zarzales donde estaba escondido el lobo gris, éste les salió al encuentro, atrapó a la joven, saltó la verja y desapareció. Las doncellas pidieron socorro y mandaron a los guardianes que persiguieran al lobo gris. Pero este fue más rápido, llegó hasta donde esperaba Iván y le dijo: «Sube, Iván, coge en brazos a la bella Helena y vámonos en busca del zar Afrón». Al ver a Helena, Iván quedó tan prendado de sus encantos que se le desgarraba el corazón al pensar que tenía que dejársela al zar Afrón, y, sin poder contenerse, rompió en amargo llanto. «¿Por qué lloras?», preguntó entonces el lobo gris. «¿Cómo no he de llorar, si me he enamorado con toda mi alma de la bella Helena y ahora debo entregarla?» «Pues escúchame», contestó el lobo. «Yo me transformaré en doncella y tú me llevarás ante el zar. Cuando recibas el caballo de las crines de oro, márchate inmediatamente con la verdadera Helena, y cuando pienses en mí, volveré a reunirme contigo». Cuando llegaron al reino del zar Afrón, el lobo se revolcó en el suelo y tomó la apariencia de la bella Helena. Y mientras Iván se presentaba ante el zar con el lobo transfigurado, la verdadera Helena se quedó en el bosque esperándole. Al zar Afrón se alegró mucho al verlos llegar, e inmediatamente le dio el caballo prometido, despidiéndole con mucha cortesía. Iván montó sobre el caballo de las crines de oro, fue a buscar a la verdadera Helena y se dirigió hacia el reino del zar Zolmat, para que le entregase el pájaro de fuego. Mientras tanto, el lobo gris seguía viviendo en el palacio del zar Afrón. Pasó un día y luego otro y un tercero, hasta que al cuarto le pidió al zar permiso para dar un paseo por el campo. Consintió el zar y salió la supuesta Helena acompañada de doncellas, pero de pronto desapareció sin que la
sin que las que le acompañaban pudieran decir al zar otra cosa, sino que se había transformado en un lobo gris. Iván seguía el camino con su amada, cuando sintió como una punzada en el corazón, y al mismo tiempo se dijo: ¿Dónde estará ahora mi amigo el lobo gris? Y en el mismo instante se le presentó este delante diciendo: Aquí me tienes. Siguieron su camino hacia el reino de Dolmat, y cerca ya del palacio, Iván dijo al lobo: Amigo mío, óyeme, y hazme si puedes el último favor. Yo quisiera que el zar Dolmat me entregase el pájaro de fuego, sin tener necesidad de desprenderme del caballo de las crines de oro. Entonces el lobo tomó el aspecto del caballo y dijo a Iván: Llévame ante el zar Dolmat y recibirás el pájaro de fuego. Mucho se alegró el zar al ver a Iván, a quien dispensó una gran acogida. Le dio las gracias por haberle traído el caballo de las crines de oro, le obsequió con un gran banquete, que duró todo el día, y solo cuando empezaba a anochecer le dejó marchar, entregándole el pájaro con jaula y todo. Acababa de salir el sol cuando Dolmat, que estaba impaciente por estrenar su caballo nuevo, mandó que le ensillaran y montándose en él, salió a dar un paseo. Pero en cuanto estuvieron en pleno campo, empezó el caballo a dar coces y a encabritarse hasta que lo tiró al suelo. Entonces el zar vio, con gran asombro, cómo el caballo de las crines de oro se transformaba en un lobo gris que desaparecía con la rapidez de una flecha. Se reunió con Iván al mismo punto en el que al principio del viaje había matado a su caballo y le habló de este modo: Iván, te serví fielmente, pero ya debo dejarte. Y diciendo esto, desapareció. Iván y la bella Elena se dirigieron al reino de su padre, pero cuando estaban cerca de él quisieron descansar al pie de un árbol. Mientras tanto, los hermanos de Iván volvían a su casa con las manos vacías. Habían escogido en la encrucijada el camino de las diversiones y ni siquiera habían oído hablar del pájaro de fuego. Una vez que hubieron malgastado todo el dinero, decidieron volver al reino de su padre, pero cuando regresaban vieron al pie de un árbol a su hermano, Iván, que dormía junto a una joven de belleza indescriptible. A su lado estaba atado el caballo de las crines de oro y el pájaro de fuego encerrado en su jaula. Enfermos de codicia y envidia, desenvainaron sus espadas, mataron a su hermano y despedazaron su cuerpo. Esto despertó a Elena, que al ver al muerto y destrozado Iván, rompió en amargo llanto. «¿Quién eres, hermosa joven?», preguntó Demetrio, y ella le contestó: «Soy la princesa Elena». «Escucha, Elena», le dijeron, «haremos contigo lo mismo que con Iván si te niegas a decir que fuimos nosotros los que te sacamos de tu reino, lo mismo que al caballo y al pájaro». Temiendo la muerte, Elena prometió decir todo lo que le ordenasen. Entonces Demetrio y Basilio la llevaron junto con el caballo y el pájaro a casa de su padre y se alabaron ante éste de su arrojo y valentía. Los traidores hermanos estaban muy satisfechos, pero la hermosa Elena lloraba incesantemente. El caballo de las crines de oro caminaba con la cabeza tan baja que casi tocaba el suelo con ella, y el pájaro de fuego estaba triste y deslúcido, tanto que el resplandor que despedía su plumaje era muy débil. El cuerpo destrozado de Iván quedó por algún tiempo al pie del árbol y ya empezaban a acercarse las fieras y las aves de rapiña para devorarlo, cuando acertó a pasar por allí el lobo gris, que se estremeció mucho al reconocer el cuerpo de su amigo. «Pobre Iván, apenas te dejé, te sobrevino una desgracia. Es menester que te auxilie una vez más». Ahuyentó a los pájaros y fieras que rodeaban ya el cuerpo de su amigo y se escondió detrás de un zarzal. Poco después vio venir volando un cuervo que, acompañado de sus pequeñuelos, venía a picotear en el cadáver. Cuando pasaron delante de él, saltó del zarzal y se abalanzó sobre los pequeños, pero el cuervo padre le gritó: «¡Oh, lobo gris! ¡No te comas a mis hijos! Los despedazaré si no me traes enseguida el agua de la muerte y el agua de la vida». Elevó el vuelo el cuervo padre y se perdió de vista. Al tercer día volvió trayendo 2 frascos. Entonces el lobo gris hizo pedazos a uno de los cuervecitos y lo roció con el agua de la muerte, y al momento los pedacitos volvieron a unirse. Cogió el frasco del agua de la vida, lo roció igualmente con ella, y el cuervecito sacudió sus plumas y echó a volar. Entonces el lobo gris repitió la misma operación con Iván, rociándolo con las 2 aguas, que le hicieron resucitar y levantarse diciendo: «¿Cuánto tiempo he dormido?». El lobo gris le contestó: «Habrías dormido eternamente si yo no te hubiese resucitado, porque tus hermanos, después de matarte, hicieron pedazos de tu cuerpo. Hoy tu hermano Demetrio debe casarse con la bella Elena, y el zar cede todo su reino a tu hermano Basilio, a cambio del caballo de las crines de oro y el pájaro de fuego. Pero móntate sobre tu lobo gris, que en un abrir y cerrar de ojos te llevaré en presencia de tu padre».
Cuando el lobo apareció con Iván en el vasto patio del palacio, todo pareció tomar más vida. Helena la Bella sonrió, secando sus lágrimas. Se oyó relinchar al caballo de las crines de oro, y el pájaro de fuego esparció tal resplandor que llenó de luz todo el palacio. Al entrar Iván, vio todos los preparativos para el banquete de boda, y que estaban ya reunidos todos los invitados a la ceremonia. Helena la Bella, al verlo, se le echó al cuello abrazándolo con furia, y sintiéndose ya segura, contó al zar cómo fue Iván quien la sacó de su reino, y quien consiguió traer el caballo de las crines de oro y al pájaro de fuego. Contó también cómo después, mientras Iván dormía al pie de un árbol, sus hermanos lo habían matado, y que a ella le habían hecho callar con amenazas. El zar Vislav, lleno de cólera, ordenó que expulsasen de su reino a sus 2 hijos mayores. Iván, convertido en único heredero, se casó con la bella Helena. Al lobo gris no se le volvió a ver más, y nadie se acordó de él nunca. Y bueno, después de este apasionante cuento, termina nuestro programa de hoy. La verdad es que es muy bonito el cuento, personalmente me gusta mucho, ¿no? Es como el lobo no deja de ser Iván mismo, ¿no? Y bueno, esperamos que nuestro programa os haya servido para conocer algo más acerca del lobo y su mitología. Y la semana que viene continuaremos en el monográfico del lobo. Ya hablaremos de la figura de los loberos, que quien no la conozca, que escuche nuestro programa, que merece la pena conocerla. Y también de la licantropía, los famosos hombres lobo. Esta semana no hay de momento eventos a la vista, pero ya que estamos, os comentaremos que este sábado se inaugura el centro de Arrels en Tarragona, y la inauguración es a las 5. Y por si estáis por la zona y os apetece echar un vistazo, os dejaremos el link en nuestro muro, el de Facebook. También pues nos han comentado que se abre en el centro Arrels el plazo de inscripciones para el curso que va a hacer Diego de Golan Forset de Runas. Runas, sí. Vale, hay 3 niveles distintos. Si os interesa, hasta el 5 de febrero podéis escribir a arrelsterapiasnaturals@gmail.com. Gmail. Y también os recomendamos la página de crisan.art, donde están sorteando una pintura de nuestra patrona, nuestra querida Eris. Exacto. Bailey y yo ya hemos participado. Por supuesto. Y por supuesto os invitamos a dar un like a la página de la campaña, aprovecha el viaje y a colaborar con nosotros en este proyecto ambiental pagano, que ya comentamos hace un par de semanas en el programa de Roma, que comentamos un poquito de en qué consistía esta campaña. Es verdad. Cierto. Es verdad, sí. Bueno, pues damos las gracias a todos los oyentes que nos acompañáis en nuestro cruce de caminos, tanto en directo como online a través del podcast. No olvidéis que poder seguirnos por Facebook y que también podéis escribirnos con vuestras opiniones, ideas y sugerencias a la dirección encrucijadapagana@gmail.com. A este respecto, comentar a Arabella, que nos escribió otro día, que el programa dedicado a brujería tradicional está en preparación, o sea, caerá prontito, probablemente en febrero. Y a Óscar Sánchez, que obviamente y por supuesto habrá un programa sobre la brujería en América, pero que por la cuenta que me trae, pues tengo que documentarme bien, ¿vale? Sí tengo muchas ganas de hacerlo, pero pues hay que ver por dónde se enfoca y cómo va. Exactamente, que el nuevo mundo está lleno de brujerías. Exactamente. Sí. Y bueno, si tenéis, pues eso también, alguna idea para algún programa, o queréis, yo que sé, comentarnos algo que vayáis a hacer, o... Aceptamos críticas constructivas. Sí, de las otras no. Críticas no constructivas las vamos a omitir. Sí. Porque Eris nos ha concedido ese don. Ese don, exactamente. Hablando de Eris, agradecemos a Eris su bendición y bajo su auspicio, como dice ella, los dioses deben estar locos. También agradecemos a Xavi Casas su labor técnica. Aprovechamos aquí para anunciar a todos los que nos escuchen que el próximo 8 de febrero nuestro querido técnico Xavi Casas hará de monologuista en el CEM Monòlegs, que se celebra aquí en Serrañola, al que Bael y yo vamos a ir ahí en primera fila para apoyar a nuestro técnico. Y, por cierto, la entrada se vende 15 días antes del evento y cuestan 10 euros. También, como no, esperamos vuestros oídos el próximo miércoles, que si no me equivoco es 29 de enero, a las 6 de la tarde, aquí en Serrañola Radio, en Encrucijada Pagana, nuestro peculiar cruce de caminos. Así que, hasta pronto.
Au fin fond de cette grande forêt, dans la clairière, le jour disparaît. Premier frisson, un à un, il se place, blanche la lune et les loups face à face. Il s'élance, il vire, il tourne et il vole, valse les loups, valse comme folle. Il s'élance, il vire, il tourne et il vole, valse les loups, valse comme folle. Quelques éclairs brillent dans la nuit claire, un œil perçant, un œil éclatant. Assis par terre, tendus sur leur derrière, ombre de loup donne froid dans le cou. Il s'élance, il vire, il tourne et il vole, valse les loups, valse comme folle. Il s'élance, il vire, il tourne et il vole, valse les loups, valse comme folle. Il vire, il tourne et il vole, valse les loups, valse comme folle. Il s'élance, il vire, il tourne et il vole, valse les loups, valse comme folle. Toute la nuit au son d'accordéon, louves et loups chantent et dansent tous en rond. Personne ne doit passer dans la clairière, trop dangereux, même pour les vipères. Il s'élance, il vire, il tourne et il vole, valse les loups, valse comme folle. Il s'élance, il vire, il tourne et il vole, valse les loups, valse comme folle. Il s'élance, il vire, il tourne et il vole, valse les loups, valse comme folle. Il s'élance, il vire, il tourne et il vole, valse les loups, valse comme folle. Puis un à un, ils disparaissent dans la clairière, plus rien ne reste. Traces de cendres dans les brumes de novembre. Le feu est mort, mais les loups vivent encore. Le feu est mort, mais les loups vivent encore. Le feu est mort, mais les loups vivent encore.